Vamos a hacer ahora una pequeña clase le pusimos de números. Inicialmente no le íbamos a hacer porque no teníamos nadie como que supiera harto de números. Pero al final decidí que igual hay un par de cosas que les podemos contar, así que para los que no saben igual les puede servir. Vamos a ver como un pupurrí de cosas, ¿sí? Voy a partir viendo con algo que se llama actividad de Eratóstenes, que me permite encontrar primos y hacer factorización prima y varias cosas así. Después voy a ver Euclides extendido y si es que alcanzo voy a ver como una técnica que es para calcular recurrencia usando exponenciación de matrices. ¿Sí? El primer problema que voy a ver es el problema de encontrar primos. ¿Sí? Querer encontrar primos es un problema difícil. ¿Sí? Cuando se habla de encontrar primos, cuando se habla de que encontrar primos difíciles, se habla de encontrar primos de 100 dígitos, ¿cachai? ¿Ya? En general, para competencia no va a ser. En general, para competencia hablamos de hasta 12 dígitos, cosas así. Sí, hasta 10 a la 12, encontrar primos hasta esa cantidad. Y para encontrar primos hasta esa cantidad se puede hacer cosas que pasan en el tiempo. ¿Quiénes de ustedes están familiarizados con, o al menos han escuchado de la criba de Eratóstenes? Levanten la mano. Ya, la criba de Eratóstenes, la idea es que la idea intuitiva es que yo puedo, si pongo todos los números en un arreglo, digamos, infinito, ¿sí? Ahí sí. Si por ejemplo pongo aquí bueno, partamos desde el 1, el 2. Y yo quiero buscar los números primos, lo que puedo hacer es lo siguiente. Yo parto desde el 2, que yo sé que es primo, y además, qué sé yo de todos los números que están hacia la derecha del 2. ¿Cuáles sé que no son primos de los que están a la derecha del 2? Todos los múltiplos del 2 no son primos, ¿cierto? Que tienen un divisor, el 2. Entonces lo que puedo hacer yo es marcar todos los que son múltiplos del 2, ¿cierto? El 6, qué sé yo, el 8, el 10. Bueno, esto lo puedo hacer hasta el infinito, marcar todos los números que son múltiplos de 2. Si es que yo me empiezo a avanzar desde el 2 hasta el siguiente número que está marcado, ¿qué voy a hacer sobre él? En este caso el 3. El primero que no está marcado es primo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque como para cada número estoy marcando todos los que son múltiplos de él, si yo llego a un número y no es primo, quiere decir que él no es divisible por ninguno de los primos que hay antes de él. Entonces el siguiente número que encuentro es primo. Entonces en este caso el 3, por ejemplo, es primo. Y qué sé yo, que todos los que son múltiplos de 3 no son primos, entonces lo que voy a ir haciendo es marcando. Aquí marco el 6 de nuevo, ¿cierto? Marco el 9, entonces ya lo iba a tener marcado, ¿cierto? Lo puedo marcar de nuevo y marco todos los múltiplos de 3. Si sigo esto, entonces avanzando hasta el siguiente que no esté marcado, yo voy a saber que va a ser el siguiente que no esté marcado es primo. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Marcar todos los que son múltiplos de él como no primo. Y así, con todos los números que yo me encuentre, yo esto lo puedo hacer infinito para encontrar todos los primos que guste. Ya, la gracia es que si es que el límite de los primos que yo puedo encontrar no es muy grande, esto efectivamente se puede implementar y es rápido. ¿Sí? Lo que vamos a ver ahora es, bueno, voy a escribir el código en la pizarra, porque es bien sencillito de cómo hacer esta criba y cómo encontrar números primos. Entonces, lo que tengo yo es un arreglo, ¿sí? Voy a programar en C++. Un arreglo de enteros. La idea es irse fijando en los puntos que pueden tener problemas, ¿sí? Que yo me he dado cuenta que pueden ser causa de errores. Entonces voy a tener partamos con boolean. Voy a tener un arreglo de booleanos. Supongamos que quiero encontrar primos hasta n, ¿sí? Vamos a ponerle n más 1 porque necesito que la posición iésima corresponda realmente al número iésimo, ¿sí? Y voy a partir diciendo que todos son primos, ¿cierto? Entonces la idea ahora es programar esta idea que teníamos arriba de la pizarra de ir marcando los primos. Entonces voy a tener un for que va a ir pasando por cada uno de los valores, ¿sí? Entonces for int y ¿desde cuál valor parto? Desde el 2, ¿cierto? Si parto desde el 1 dejo la cagada porque voy a marcar todos los múltiplos del 1 y son todos. Y aparto desde el 2 y lo que voy a hacer es ir recorrer toda la regla, ¿sí? Mientras esta sea menor o igual que n, ¿ya? Entonces voy a ir recorriendo los números y cuando me encuentre con uno que no es primo, voy a marcar todos los múltiplos hacia él. Y además voy a evidenciar que hay un primo, ¿sí? Entonces, si es que me encuentro con un elemento tal que es que zip de i, por ejemplo, le he puesto este isPrime o algo así, si es que el número iésimo es primo, ¿sí?
Entonces, ¿qué hago? Marco todos los elementos que son múltiplos del i-ésimo, ¿sí? En particular aquí, por ejemplo, podría hacer algo como mantener un arreglo de primos, ¿sí? Y aquí decir, pucharle el i. ¿Sí? ¿Se entiende? En este punto, si yo entro a este if, sé que el i es primo. Así que lo puedo meter a un arreglo donde tengo la lista de todos los primos o algo así. Entonces, ¿cómo hago para marcar todos los múltiplos de i? Hago un for. Y aquí un par de optimizaciones. Lo que iré haciendo yo es marcar el j, el 2 por j, el 3 por j, el 4 por j, el 5 por j, ¿cierto? En particular, si es que j, ya, supongamos que ya, yo llego al tal 7, ¿sí? ¿Qué sé yo del 2 por 7? Ya está marcado, ¿cierto? Porque lo marqué cuando pasé por el 2. ¿Qué sé yo del 3 por 7? Ya lo marqué cuando pasé por el 3. El 5 por 7 también lo marqué. En particular, marqué todas las potencias de números que son menores que del cual estoy ahora. Entonces, no es necesario partir desde el i-ésimo, yo puedo partir desde el i por i, ¿sí? ¿Se entiende eso? ¿Sí? Porque todos los números, las potencias que son menores que i, yo ya las marqué anteriormente. Entonces yo puedo partir desde el i por i. Bueno, y este j también voy a recorrer por todo el arreglo y cómo voy incrementando esto. Voy marcando todas las potencias de i, más igual cuánto, más igual i, ¿cierto? Bueno, aquí lo que hago simplemente es que el número j décimo y eso, terrible fácil. Ya, con eso, esto te hace la cría. En particular, cada vez que entro a este if, yo tengo un primo, ¿sí? Entonces yo puedo saber además todos los primos menores que cierto número. Ya un par de detalles. ¿Qué pasa si el número es muy grande? ¿Qué pasa con esto? Si el número es muy grande, esta cuestión me puede tirar overflow, ¿cierto? En particular voy a estar haciendo primos menores que 10 a la 9 o cosas así, ¿cachai? Entonces esto me puede dar overflow y hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Lo que hago yo, en vez de que estos sean longs, ¿cachai? Que los i sean longs, los j sean longs, entonces nunca voy a tener problemas con estos overflow. La cuestión es que el j nunca va a ser un long, ¿cachai? Pero esto sí te puede dar, ¿cachai? Entonces hay que tener problemas con eso. En particular, si esto es muy grande, te va a dar muy grande y se te va a pasar de n, ¿cachai? Entonces no lo voy a considerar. Pero hay que tener cuidado con eso. ¿Hasta qué valor puedo encontrar primos con esta cosa? ¿Hasta qué valor es razonable encontrar primos con esta cosa? ¿Cuál es el cuello de botella de esto? El tamaño que yo estoy reservando para esto, ¿cierto? Entonces, si me piden calcular primos menores que 10 a la 9, ¿voy a poder hacerlo así directamente? ¿En tiempo de competencia? No, ¿por qué no puedo hacerlo? Pero como un tema así que al tiro no, ni siquiera puedo correr esta línea, ¿cachai? Porque voy a pedir hacer una tabla, de arreglo de día a la 9 que no me va a pasar por memoria, ¿cachai? Te cacho, ¿cierto? Día a la 9 son 4 GB. Entonces ni siquiera voy a poder hacer esta línea. Pero se puede hacer algo mejor porque si me piden, por ejemplo, encontrar números hasta 10 a la 9, yo no necesito hacer la tabla hasta 10 a la 9. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la observación que uno puede hacer ahí? Puedo hacer la tabla hasta raíz de n. ¿Sí? ¿Te cachas? Entonces, si yo quiero encontrar primos hasta 10 a la 9, yo no hago esta tabla de tamaño, de tamaño n, sino que la hago de tamaño raíz de n. ¿Sí? En particular, si tengo 10 a la 9, la podría hacer de tamaño 10 a la 5. Un poquito menos, ¿no? Y ahí sí no voy a tener problemas de espacio. Entonces, puedo hacer esta crida, pero yo no voy a tener marcado los números que son números primos que son mayores que raíz de n. ¿Ya? Pero ¿qué cosa sí sé? Si es que yo tomo cualquier número, ¿ya? Y lo divido por todos los valores, todos los primos posibles menores que raíz de n, ¿ya? Y el número y me queda un número. ¿Qué sé yo de ese número? Ya supongan, ya que con esto en el fondo con esto, lo que ustedes pueden hacer es calcular todos los primos menores que raíz de n, ¿cierto? Los primos menores que raíz de n. Entonces supongo que ustedes tienen una lista de todos los primos menores que raíz de n, ¿sí? Aquí tengo los primos. Yo tomo un número a cualquiera y lo empiezo a dividir por cada uno de estos primos, ¿sí? O sea, veo el 2, si es divisible por 2, lo divido por el 2 tantas veces como pueda. Si veo el b, lo divido, o sea, el otro lo divido por eso tantas veces como pueda. Bueno, lo que me queda, puedo haber llegado a 1, es decir, lo dividí por todo lo que lo podía dividir, o me puede quedar un número que es mayor que 1. ¿Qué sé yo de ese número si es mayor que 1? ¿Puede ser un número compuesto? O sea, el número que me queda, ¿puede ser divisible por más de un primo? No, porque sería divisible por dos primos que son mayores que raíz de n. Y como, bueno, como yo sé que este número es menor que n,
la multiplicación, este no puede ser compuesto, porque no puede multiplicarse por dos primos que son mayor que la raíz de n y darte un número que es menor que n, ¿sí? Entonces, si es que yo hago esto y llega un número que es mayor que 1, yo sé que ese número es primo. ¿Sí? Entonces, esa es como la propiedad fundamental que me permite calcular primos solamente hasta la raíz cuadrada, para las distintas cosas que yo puedo hacer. Entonces, en particular, típicamente, bueno, esto me va a decir cuáles son los primos menores que raíz de n, pero típicamente para aquí quiere uno encontrar primos, algo como lo que uno hace general, que sale harto, como encontrar la factorización prima de un número. ¿Ya? Entonces, bueno, se los dije aquí casi tal cual era, pero teniendo la lista de los primos, cómo da un número A, cómo podría encontrar su factorización prima. Tengo la lista de los primos, la calculé con esto, ¿cierto? Los primos menores que raíz de n, y les doy un número A que es menor que n, y yo quiero que me den la factorización prima de este A. ¿Qué podrían hacer? Entonces, básicamente lo que les dije recién. Yo tengo todos los primos y quiero encontrar cuál es la factorización prima del número. Entonces lo que tengo que hacer es ver cuántas veces es divisible por cada primo, ¿no? Entonces yo pesco el número y voy recorriendo esta lista de primos y lo que hago es dividirlo cuántas veces pueda por cada primo, ¿sí? Por los primos por los cuales yo lo pueda dividir, cuento, o sea, después anoto cuáles son los primos por los cuales yo lo puedo dividir y cuántas veces lo voy a dividir por ese primo. Entonces con eso voy a encontrar la factorización prima del número. ¿Sí? Y en particular había que tener cuidado con eso de que si es que yo lo divido por todos estos primos, lo que me queda es un número mayor que 1, ese número es primo y va a estar la factorización prima del número. ¿Sí? ¿Se cacha? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que yo con este precómputo tengo la lista de todos los primos y después bien rápido calcular la factorización prima de un número. Porque no tengo... bueno, la otra forma, si es que me preguntan por la factorización prima de un solo número, no tengo para qué pasar por todo esto, simplemente paso por el número y lo empiezo a dividir por todos los números. Y en el fondo hago como una criba ad hoc para este número y me quedo con eso. La gracia de esto es que con este precómputo después puedo responder la factorización prima para varios números mucho más rápido. Porque no tengo que pasar por todos los números, tengo que pasar por todos los primos que yo ya los tengo calculados. En general, la cantidad de primos no es mucha, ¿sí? Dado a más las cotas de los problemas. Generalmente te piden calcular primos de menores que día a la 12 o cosas de ese estilo. Entonces, día a la 12 tú haces la criba hasta día a la 6. Y primos menores que día a la 6 no hay tanto. ¿Sí? Pero en general no son muchos. Entonces, dado este precómputo, yo puedo hacer algo bien simple. Puedo encontrar bien rápido la factorización prima de un número. Si es que el n que me piden no es demasiado grande y yo puedo construir esta tabla, yo podría hacer algo un poco mejor para encontrar la factorización prima de un número. ¿Sí? Y es lo siguiente, es que yo, en vez de guardar un bool, yo voy a guardar esto con un entero, ¿ya? Entonces lo que voy a guardar en esta tabla no es si es que el número es primo o no, sino cuál es el menor primo que divide un número, 78.000, ¿sí? Hay 70. Bueno, igual es alto, ¿no? 78.000. Son 78.000 primos menores que di a la 6. Bueno, ahí dependiendo del input del problema, tienen que ver si se pueden agarrar de esto o no. ¿Ya qué está diciendo yo? En vez de guardar si es que un número es primo o no, lo que puedo guardar es cuál es el menor primo que lo divide. Entonces, ¿qué es lo que habría que cambiar en este código? Es que aquí en vez de guardar j, ¿sí? Lo que hago es guardar el i. ¿Sí? ¿Sí? Entonces lo que voy a tener en la tabla es el primo que lo divide. ¿Cómo me mejora eso? ¿Cómo puedo encontrar factores primos de forma más rápida teniendo esa tabla en vez de la lista de primos? Sí, pues si yo hago esto, lo voy a hacer cuando el n sea suficientemente chico para que yo lo pueda meter todo en una tabla. Entonces, si me dan un número, ¿cómo podría encontrar yo la factorización prima? Si yo tengo esa tabla y el número está dentro de la tabla. Yo tengo un número y para ese número en la tabla me dice cuál es el menor primo que lo divide. O sea, ¿qué podría hacer? Dividiendo por ese primo, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que yo no tengo que pasar por todos los primos porque yo ya sé el primer primo que lo va a dividir. Entonces pesco el número y lo divido cuantas veces pueda por ese mismo primo, ¿ya? Hasta que llego a un número que no va a ser divisible por ese primo, pero para ese número yo voy a tener el siguiente primo que lo va a dividir y así puedo ir encontrar la factorización prima. ¿Cuál es la gracia de eso? Que no depende de la cantidad de primos, sino que simplemente depende de la factorización prima del número. Si tengo yo esa tabla, para encontrar la factorización prima, me voy a demorar el tamaño de la factorización prima del número. Óptimo, ¿no? Ya, pero esa estrategia en general no se puede ocupar tanto porque cuando me piden cosas de primos, generalmente me piden primos de día a la 12, entonces no voy a poder calcular la tabla completa para eso. Podría calcular la tabla hasta la raíz de día a la 12, pero solamente podría ocupar esta técnica si me pasan números que son menores que raíz de día a la 12. Para los otros tendría que hacer lo otro.
eso, sobre números primos. ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Este es igual bastante básico. Cosas de matemática o números, hay cuestiones mucho más avanzadas, ¿sí? Pero son como las cosas básicas que igual se pueden manejar. Y en particular esto como que igual es bien potente, te permite calcular primo y un código súper sencillo. ¿Ya? ¿Preguntas sobre esto? Ah, otras cosas. Si yo tengo la factorización prima de un número, ¿sí? Es decir, tengo algo que igual que me ha salido varias veces. Por ejemplo, tengo que el 3 lo divide dos veces, ¿cierto? En el fondo yo puedo expresar la factorización prima como pares de números. O sea, el 5 lo divide cuatro veces y así. Algo que sale harto es como darme la cantidad de divisores de un número. ¿Sí? No divisores primos, sino que divisores. O sea, como teniendo la factorización prima, yo podría encontrar la cantidad de divisores de un número. Claro, tenéis que ver como todas las formas de combinar los primos, ¿no? Entonces, si es que el 3 lo divide dos veces, el 5 lo divide cuatro, supongamos esto, el 3 lo divide dos veces y el 5 lo divide cuatro veces. ¿Cuántos divisores puedo formar? ¿Qué tengo que hacer? Ya, pues si no, no es tan difícil. Lo que tengo que ver es como todas las formas en que yo puedo combinar los primos. ¿De cuántas formas yo puedo escoger el primer primo? De tres formas, ¿cierto? Puedo no escogerlo una vez o escogerlo dos veces. ¿De cuántas formas yo puedo escoger el 5? De cinco formas, ¿cierto? Cero veces o hasta cuatro. Entonces, la cantidad de divisores simplemente va a ser la multiplicación del exponente de cada primo más uno. ¿Ya? Entonces, si teniendo la factorización prima, puedo calcular rápidamente cuáles son todos la cantidad de divisores. Más aún, yo también te puedo dar los divisores. ¿Sí? Ahí lo que habría que hacer es un backtracking para encontrar todas estas posibles combinaciones.